Alex, me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Bienvenido a Players. ¿Qué tal, Aldo? Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por estar acá. Y creo que va a ser una entrevista muy interesante para muchísima gente que hoy o juega o invierte o al menos habla del pádel. Creo que va a ser una entrevista llena de información práctica. Pero pues ese es el chiste, ¿no? Rascar un poquito tu cerebro para que nos ilustres en esto de los que todos hablamos, pero pocos sabemos realmente, al menos tanto como tú. Entonces me gustaría empezar preguntándote, porque a ver, tú llevas, ¿qué son? 20 años ya, ¿no? En la industria del pádel. Sí, llevo algo más de 20 años. Sí que es verdad pues, que desde que empecé hasta de hoy han pasado muchísimas cosas. Ha habido como un viaje, ¿no? Que por suerte acaba de empezar, pero sí, he ido viajando por todo el mundo del pádel y con ganas de más, con ganas de mucho más, sí. Buenísimo. A ver, justo creo que eso es de lo más interesante, porque tú empezaste cuando todavía no estaba de moda, ¿no? Cuando no era un deporte como hoy en el que todo el mundo se quiere subir. ¿Cómo has visto la evolución desde esos poco más de 20 años que llevas en la industria? ¿Qué ha cambiado? Bueno, a ver, ha cambiado muchísimo. También es cierto que cuando yo empecé aquí en España sí que había el boom, pero era muy local. Y también es cierto que mi visión del deporte era muy local. Y quien no está tan metido en el deporte y vive en España, o son compañeros míos, gente de mi entorno, se piensan que el pádel está igual que estaba hace 10, 15, 20 años, pero la verdad es que no es así. La verdad es que el cambio que está teniendo ahora mismo es gigantesco. Y la gran diferencia es eso, es que como deporte tampoco ha cambiado tanto, lo que está cambiando es el conocimiento de este deporte alrededor del mundo. O sea, el boom está en todas partes ahora mismo. Sí, a ver, y justo hablando de boom, algo que a mí me llama mucho la atención es, últimamente hemos visto como en todos los deportes a nivel mundial, la marca personal de los atletas, o no la marca personal, sino los atletas como persona, se convierten en estos embajadores y vehículos de crecimiento de su deporte, porque pues, con las redes sociales la gente llega y prefiere seguir al atleta antes que al deporte. Y el pádel es, ya lo decíamos, el deporte, uno de los deportes de más rápido crecimiento. Creo que es el que más rápido crece a nivel mundial, muy, muy Correcto. popular. Pero veo, por ejemplo, que Juan Lebrón o Fernando Velasteguín o Bea González en sus cuentas de Instagram no superan los 500,000 seguidores. ¿Qué es lo que falta? Porque yo creo que en todos los deportes hay una gran figura, ¿no? Ahora femenil, afortunadamente, y varonil. ¿Qué es lo que falta en el pádel para que entonces estas grandes estrellas del pádel se conviertan en estas figuras globales? A ver, acabas de ver un milón que no sé si en una hora podemos llegar a cerrar, ¿eh? Pero intentaré ser, o como mínimo dar mi opinión al respecto. Es 100% subjetiva lo que voy a decir, no tiene nada de contraste universal, pero le falta mucho, que por un lado es un reto, pero también es una oportunidad. Pero le falta mucho, por un lado, porque en el pádel sí que hay estos grandes jugadores, ¿no? Los que has nombrado más todos los que hay ahora mismo liderando, pero la mayoría son de las mismas nacionalidades. Entonces, por una parte está bien, pero es cierto que para que estos 500.000 followers que pueden tener en redes se convierten en 5 millones, tiene que haber algo más. Y ese algo más es hacer que el deporte crezca mucho más internacionalmente, pero para que eso pase, tienen que nacer los local fans. O sea, lo que veo que falta son los local fans. Es decir, Ale Galán, que es, bueno, vamos a hacer Coello, número uno del mundo. Perfecto. Coello se va ahora mismo a Hong Kong y nadie lo conoce. Se va a Japón y nadie lo conoce. O se va a Estados Unidos y probablemente nadie lo conozca. Ujú. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no son tan famosos. ¿Por qué? Porque el deporte en esos países aún no se ha desarrollado. Y no se va a desarrollar hasta que no empiece a haber jugadores y no empiece a haber las primeras estrellas que promocionen ese deporte. Es decir, cuando un deporte se pone de moda en un país es porque hay un deportista o un atleta que es líder en ese deporte y hace que los fans locales de su país se enamoren. Y ha pasado con Fórmula 1, ha pasado con MotoGP, ha pasado con tenis, pasan todos los deportes, en deportes más individuales que no tanto de equipo. Entonces, hasta que no empieza a ver estos jugadores de élite de cada país,
no habrá ese fanatismo que hará que el pádel crezca exponencialmente. Entonces, estos jugadores, que ahora mismo son los top 1, top 2, top 3 del mundo, son conocidos pero muy nicho aún. Solo los que realmente son amantes de este deporte. Porque la mayoría de jugadores de pádel que tenemos hoy en día son amateurs, que disfrutan del deporte, pero no lo siguen profesionalmente. No es como en el tenis, que hay más fans que no juegan a pádel, que no hay que juegan a tenis, que no que juegan a, que sí que juegan. En el pádel es, si a alguien le gusta el pádel es porque es jugador. No hay ese fanático que no juega al pádel. Entonces, hay un melón muy grande, pero para que eso pase, tiene que haber acuerdo entre jugadores y federaciones y circuitos. Hay todo un melón abierto que le queda mucho, ¿no? Y también esa parte de profesionalidad de los jugadores, que ahora está empezando, que hasta ahora los jugadores no tenían ese interés en cuidar su marca personal. Ahora están empezando a cuidar su marca personal. Entonces, hay todo ese trabajo previo que de ahí viene el reto y es por lo que estamos todos ahí trabajando para que esto evolucione. Es un deporte que ha crecido mucho a nivel mundial y sigue siendo de nicho, ¿no? Lo cual es interesante, al menos pensando geográficamente. Y yo como mexicano te lo digo, porque el pádel aquí es una locura lo que ha crecido. Aquí nació, Aquí nació el pero... pádel, sí, sí, es que no, nada más lejos que eso. Exacto, pero nos dieron la vuelta en España y en Argentina particularmente y se nos fueron y nos hacen falta esas figuras. Creo que eso que dices es clave y pasa en todos los deportes. Ahora, pensando justo en esta comparación con todos los deportes, ¿tú qué crees que el pádel deba aprenderle o copiarle a otros deportes en cuanto al playbook que han seguido para crecer su deporte? Es interesante. Yo creo que tenemos que coger como referencia deportes con mucho más historia y mucho más aprendizaje, como puede ser, obviamente, el primo del pádel, que es obviamente el tenis. Hay que aprender de lo que pasa con el tenis, hay que aprender del golf, que son deportes que se parecen muchísimo, y hay que aprender de grandes deportes en Europa, por ejemplo, como el fútbol, el soccer, que creo que son deportes que, aunque parezca que no, tienen mucho que ver, porque el pádel es un deporte de equipo. Entonces, el pádel tiene algo muy bueno, que es esa parte social, esa parte de engagement, que es muy fácil jugar, que a nivel amateur es muy fácil, pero a nivel profesional tiene que aprender mucho de otros deportes, porque no es ni un deporte individual ni un deporte de equipo. Está en ese limbo que no acaba de ser ni una cosa ni la otra, que a veces cuesta hacerlo crecer. Entonces, el gran reto yo creo que está en la parte profesional. Entonces, ahí veo oportunidades en que el pádel poco a poco se va convirtiendo cada vez más en un deporte de equipo para fidelizar ese equipo y que los fans se enamoren de ese equipo. Porque ahora las parejas cada 3 meses se cambian. Entonces, eso no genera ninguna credibilidad. Y los fans hace que tampoco se enamoren de esos equipos. Entonces tenemos que aprender del fútbol, de ese espíritu de equipo que existe en el fútbol. Tenemos que aprender del tenis, de cómo toda la experiencia alrededor de los jugadores, cómo los cuidan, cómo los ponen como inspiración. Entonces en el pádel falta eso aún. Que sean inspiración para los jóvenes, que sean inspiración para todo el mundo que quiera disfrutar y aprender este deporte. Y luego lo mismo con el golf a nivel también de profesionalidad en los eventos. Y ahí, Esa categoría de eventos. y tocas justo un tema que me llama mucho la atención, porque lo podemos ver de dos maneras, ¿no? El pádel como este deporte profesional, que es lo que hablas, y el pádel como el negocio que está representando para muchos stakeholders que se están involucrando. Antes de meterme al tema de los clubes, por ejemplo, que ahorita tengo ahí algunas preguntas que hacerte, del lado profesional, me gustaría que me contaras cómo ves la consolidación que se ha estado dando y qué falta, porque a ver, Premier Padel absorbe el World Padel Tour en un movimiento que pudiera parecer muy bueno, al menos en mi opinión, porque se va eso, consolidando y uniendo esfuerzos y demás, pero seguimos en este limbo y al mismo tiempo surgen otros conceptos, otras competencias, la Hexagon Cup, Pro Padel League, en fin, cosa que otra vez, me parece que es muy positivo para el deporte porque se cuenta con más espacios, más ventanas, más embajadores, pero no estamos entonces cayendo en otra vez esta, llamémosle, difuminación de foco donde hay tantas competencias, tantas ligas, tantas propiedades que no se apuesta en una sola. Sí, a ver, aquí es difícil hablar sin herir a nadie. Es un tema delicado que voy a intentar hablarlo sin que haya afectados de por medio, porque y justo ahora, estas semanas, como sabes, ahí es un momento tenso
para el circuito, para la relación entre Premier, la federación, la asociación de jugadores, es un momento muy tenso. Y sí, yo creo que uno, están destinados a entenderse porque al final se necesitan, es decir, los jugadores necesitan un circuito en el que jugar y los circuitos necesitan a los jugadores, por lo que es algo que se necesita mutuamente. Deben ponerse de acuerdo, debe haber un quórum entre ellos. Este momento que hay de discusiones, de tensión y demás, no ayuda al deporte. El deporte en general no lo ayuda porque no nos genera credibilidad. Si el día de mañana queremos ser un deporte olímpico, si queremos profesionalizar y tener credibilidad delante de instituciones, necesitamos que haya orden. Es normal que pase eso. Al final, pues ahora mismo el deporte está creciendo muy rápido, las marcas están apostando fuerte, cada vez están invirtiendo más, cada vez el volumen de negocio, no solo de la industria, sino el ecosistema para el nivel de patrocinio está creciendo. Entonces, obviamente, todo el mundo quiere aprovechar y sacar el máximo provecho, pero de por medio yo creo que todos deberíamos pensar en un bien mayor, que es en el bien del deporte, porque depende de todos. O sea, el éxito de cada uno de nosotros, tanto de los jugadores como de los circuitos, como de la industria, depende de lo bien que vaya este deporte. Entonces creo que ahí estamos destinados a que todo eso se ponga orden. Haya uno o más circuitos, pero debería haber orden, debería haber un consenso, que los jugadores puedan jugar sin tensión, sin problemas, libremente. No sé cómo te digo, es un tema delicado porque ya desde World del Tour y incluso antes desde el Padel Pro Tour ya nunca ha sido un momento fácil. Ha ido evolucionando, pero no ha sido un momento fácil y sigue sin serlo. Pero bueno, poco más puedo decir ahora mismo porque si digo más pueden volar cabezas. No queremos que te metas en problemas. Y es que lo mismo pasa con el tenis. O sea, son, ¿qué? Creo que 7 órganos de gobierno, ¿no? Distintos. Y justo apenas se quiere empezar a unificar. Pero a ver, justo hablando de áreas de oportunidad, algo que me llama mucho la atención es, ¿quién está ganando dinero realmente hoy en el pádel? Porque lo que hablamos hace un segundito, el boom de los clubes es una locura. En México ves un nuevo club cada 2, 3 semanas en distintos lugares. Ya los techos de los centros comerciales son lugar apto para poner clubes de pádel. Pero entonces, otra vez, ¿no? ¿Quién está ganando dinero? ¿Son solo los clubes, los dueños de los clubes? ¿Los jugadores realmente están capitalizando el crecimiento que el deporte que ellos practican está logrando? ¿Quiénes son los que están ganando en esta mezcla? Me gustaría pensar que todo el mundo está ganando. Unos están ganando a corto plazo y otros van a ganarlo a largo plazo. Tener un club de pádel es muy relativo si es negocio o no, porque depende de mil factores, depende de la zona geográfica, depende del momentum de la zona en la que estés y de lo bien que lo hagas. Sí que vemos algo, hay algo que está pasando a nivel de clubs, que es como un mundo aparte, ¿no? Está pasando algo, o va a pasar algo, creo, que se parece mucho al mundo de los gimnasios, que es que hace años la mayoría de gimnasios eran single owners, es decir, montó un gimnasio como un negocio, como quien monta un bar o como quien monta otro negocio de dueño dependiente, y empezó a ver la escalabilidad, los fondos que empezaron a invertir en grupos de gimnasios y se empezaron a crear estos grupos de gimnasios, esas cadenas. Y hoy en día, al menos en Europa, la mayoría son cadenas de clubes. Ya no existen los clubes de un solo propietario. Y esto con el pádel, que en países donde empezó mucho antes, como es aquí en México, Argentina, España y en Italia también ha pasado bastante, la mayoría de clubes son pues, un propietario que tiene un solo club y que es su negocio y que se dedica a ello, pero en el norte de Europa, en Estados Unidos, en Asia, estamos empezando a ver que desde inicio se crean cadenas, que ahí está el negocio. No está en tener un club, sino está en crear una marca y en escalar esa marca. Entonces, ahí hay oportunidades, nadie sabe dónde está el techo, un club es rentable si sabes explotarlo y si sabes llenar, porque al final los costes fijos son los que son, o sea, la escalabilidad, o sea, no es un software. Son tantas pistas que se pueden ocupar tantas horas, el mantenimiento es tanto y el terreno vale tanto. Entonces, no es algo muy difícil de calcular. El techo está cerca, es decir, si lo haces muy bien, el techo está muy cerca. La única forma de crecer es ampliando el número de clubes que puedas llegar a tener. Entonces, ahí hay un negocio si lo sabes escalar. Y negocio, pues ahora mismo, fabricantes de pistas son los que se están frotando las manos.
Ahí hay Claro. muchas oportunidades. En software hay muchas oportunidades. En el mundo de las palas es un mundo mucho más complicado porque desde que marcas como las grandes marcas multideporte, ¿no? Como pueden ser una Adidas, Head, Babolat, Wilson, Dunlop, mmm, todas estas empiezan a ver el pádel como una oportunidad y empiezan a posicionarse, es mucho más difícil para empresas nicho que solo se dedican al pádel penetrar, porque tienen la cadena de distribución hecha, tienen el awareness creado en países nuevos, entonces penetrar en un país como Estados Unidos es mucho más fácil para Wilson que para Knox, por ejemplo. ¿Por qué? Por un tema de awareness. Claro. Entonces, en según qué área es más difícil o más fácil crear y tener éxito en el negocio. Y ahí mencionaste un punto muy interesante. Justo si lo comparamos con los de gimnasios, sobre todo los gimnasios low cost, al menos de este lado en México, hubo un boom de pronto y había gimnasios low cost en todos lados. Y de pronto varios empezaron a tronar. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Single owners ya no jalaba el modelo y entonces se fueron consolidando. Algunos tronaron y punto, y otros se consolidaron, digamos, bajo grupos más grandes. Pero entonces ahí me surge una duda. Y es que estamos ante una etapa próxima de, llamémosle, conceptualización de clubes en el sentido de que, por un lado, es las grandes cadenas son las que van a hacer el mejor negocio y van a crecer más y demás. Pero por otro lado, por ejemplo, pienso en Reserve Paddle, ¿no? Que está con este concepto muy de lujo y no sé cuánto cuesta la hora de renta, es una cosa carísima, pero es muy VIP. Estamos entonces ante ese momento en que, para que no se convierta en una especie de commodity rentar una cancha de pádel, vamos a rentar conceptos distintos donde uno es de lujo, otro es, no sé, súper tecnológico y te mide, te traquea todos tus movimientos. Otro concepto es, ve tú a saber. ¿Ese es el siguiente paso en el negocio de los clubes de pádel? Sin duda hay que empezar a enfocar. Lo mismo pasa con los gimnasios. Es una comparativa, para mí es una comparativa buenísima, ¿no? Porque al final tú dices, vale, ¿qué tipo de gimnasio estoy buscando? ¿Quiero socializar? ¿Quiero ir a entrenar e irme? ¿Quiero buscar máquinas de élite? ¿O quiero pagar lo mínimo posible porque no me gusta ir al gimnasio y ya que voy, como mínimo que pague lo menos posible? Entonces, según el perfil de cada persona, lo mismo pasa con el pádel. Es decir, hay gente que le da igual cómo sea la pista, si está nueva, vieja, si es que el césped está bien o mal, indoor, outdoor, da igual, mientras puede jugar barato. O hay otras personas que quieren una experiencia, quieren vivir una experiencia, quieren socializar, quieren conocer más gente. Entonces, ahí es donde iremos más a clubs VIP, otros clubs sociales o el típico country club de toda la vida, ¿no? Que se puedan, creo que el pádel tiene una buena oportunidad ahí. Clubes automatizados, cada vez más vemos en el norte de Europa clubs que no tienen personal, son clubs 100% autónomos. Entonces, a mí personalmente no me gusta, pero porque mi perfil no es este. Entonces, yo nunca me iría a un club automatizado, siempre me iría a un club donde pueda hacer socializar, tener el cuarto set fuera de pista en el bar tomando algo con mis compañeros. Es decir, ahí sí que hay una oportunidad de enfocarte. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Cuando con todo el mundo que hablo que tiene clubes de pádel, que lo más importante es no intentar atraer a todo el mundo, sino identificar muy bien quién es el perfil al que quieres y darle esa solución. Porque no puedes dar la misma solución a dos perfiles distintos. Y si lo intentas, vas a morir en el intento porque no vas a atraer ni a uno ni a otro, porque nadie se va a sentir identificado con tu marca o con tu producto o servicio. Sin duda. Oye, y a ver, justo con este tema de sentirse identificado con, con tu producto o tu marca, hace unos días la MLB rompió relaciones con ESPN porque la MLB dice es que yo no quiero estar con ESPN porque es una plataforma que se va reduciendo, pero ESPN decía es que está muy caro para lo que me da, ¿no? Para el tráfico que me genera y las ventas que me genera. Y es que, siendo súper sinceros, la MLB es una liga, o el béisbol en general, en Estados Unidos, es un deporte que sigue siendo inmenso, pero no crece tan rápido y tiene que ver con la edad de sus fans. Entonces, todo esto te lo digo por lo siguiente. Hoy parece moda en el deporte targetearle al Gen Z, ¿no? A todos los centennials, todo el mundo quiere que los centennials sean sus fans, por obvias razones. Y eso tiene que ver mucho con el contenido. Así que van dos preguntas. Uno, ¿el pádel también debe de pensar en los centennials o los Gen Z para apostar hacia un futuro, a pesar de que está creciendo aceleradamente, o no va por ahí? Sin duda, no. Para mí es súper importante. De hecho, es el punto clave. Porque ahora mismo el pádel está viviendo un momento de oro
en el sentido de que está enamorando al gran público, pero si empezamos a fijarnos en los países donde está haciendo booms los perfiles de edad, son perfiles de edad medio altos. Son gente que muchos no son o no eran deportistas, o eran deportes, o eran exdeportistas de otros deportes de raqueta, pero que habían dejado el deporte y ven en el pádel una oportunidad para pasárselo bien, para socializar, sin tener esa exigencia que exige el tenis, por ejemplo, o exigen otros deportes. Entonces, eso es una ventaja competitiva que tiene el pádel única, pero puede ser a medio plazo un problema. Y es que las generaciones sean grandes y llega un momento que ya no pueden jugar a pádel o ya no ven el pádel como una oportunidad, sino lo verán como más un problema porque su condición física no les vale. Entonces, el pádel debe enfocarse muchísimo en las generaciones jóvenes, en los países donde se está desarrollando, en apostar muy fuerte en academias, en apostar muy fuerte en sacar jugadores adelante, porque es lo que hablábamos antes, no estaba conectado con lo de antes. Si las generaciones más jóvenes no se enamoran de este deporte y no invierten fuerte en este deporte, ¿qué pasará con el circuito profesional? Siempre jugará España contra Argentina. Sí. Necesitamos que entren otros países a jugar a este deporte profesionalmente y que suban estas promesas para que el día de mañana, si vamos a estar en las Olimpiadas, que como mínimo haya un poco de representatividad, que no sea tan obvio como pasa ahora en el Mundial, que ya ves que es que parece que estén jugando divisiones distintas. Entonces, digamos que en el pádel estamos a tiempo para no seguir el mismo modelo de negocios que el resto de los deportes en el sentido de los derechos de transmisión, ¿no? Todos los, o casi todos los deportes tienen como principal ingreso en la mayoría de sus ligas y propiedades el dinero que viene de los derechos de transmisión. Pero a ver, ya platicamos el caso del MLB, justo el comisionado decía, vamos a irnos al streaming ahora. En México estamos viviendo un caso de éxito muy interesante con la Liga de Fútbol Femenil que hizo un piloto con YouTube y explotó. DAZN a nivel mundial cada vez crece más y compra más propiedades. Pues por ahí va entonces, ¿no? En el pádel, ¿para qué seguir el playbook anterior? Vámonos con este de una vez. Yo creo que sí. Al final nos debemos como deporte joven, al final tiene que puede ser también un líder de esas nuevas generaciones o de esas nuevas formas de sentir el deporte y de conectar con el deportista. Yo creo que sí que lo tenemos fácil. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, Premier lo puedes ver en Repul TV, en abierto, es decir, aún no es un deporte en el que la gente esté dispuesta a pagar para ver. Yo creo que aún falta, pero para eso tienen que venir otros países, local fans, tiene que crecer. O sea, aún le falta a este deporte porque lo que me pasa a mí veces es que veo partidos, veo finales y que tengo déjà vu, que es el mismo partido que vi hace 2 semanas, entonces no me aporta nada nuevo, porque al final son los mismos jugadores jugando los mismos partidos y necesita algo más para que los derechos, para que los derechos de retransmisión tengan valor, tiene que haber algo más. Entonces, ese algo más es en lo que hay que trabajar. Pero sí, sin duda, yo creo que el online es el futuro a nivel de retransmisiones y ¿por qué no? Porque al final el pádel es un deporte muy espectacular, muy bonito de ver y todo tiene que ir hacia ahí, a que es un deporte cada vez más espectacular. Y a ver, justo veíamos hace unos días que Cristiano Ronaldo transmitió, ¿no?, las finales de Premier Pal desde su canal con creo que 74 millones de suscriptores, cosa que supera por mucho lo que se ha intentado en términos de media para el pádel. Pero al mismo tiempo, y esto ya es más chisme, pero Cristiano acaba de invertir también creo que $3 millones en un club en Lisboa, luego en otro en Oeiras. O sea, le está metiendo mucho dinero al pádel, transmite Premier Pádel. Estamos a punto de ver algo ahí grande que se nos anuncie pronto con Cristiano. ¿Tú sabes algo o no? A ver, sé cosas, no puedo contar mucho, pero sí, al final estamos viendo eso, ¿no? Si estos deportistas, obviamente yo creo que es un 50% negocio, un 50% fanatismo, amor por el deporte, pero si estamos viendo grandes figuras como es Cristiano, como es Kun Agüero, como es Eva Longoria, bueno, con todos los celebrities que hay en la Hexagon Cup, ¿no? Y vemos que hay algo detrás de este deporte que los jugadores o que los atletas o que empresarios están viendo oportunidades. Por lo que, sin duda, aquí hay algo que va a pasar y va a haber cambios y va a seguir creciendo. Y tenemos que aprovechar, es decir, que Cristiano públicamente esté promocionando este deporte, nos debemos aprovecharlo y sacarle el máximo provecho posible. No podemos dejar pasar estas oportunidades.
Totalmente. Y va en línea con lo que decías, ¿no? O sea, hace falta desarrollar talento y generar más fans a nivel local. Pues Cristiano llega a cualquier parte del planeta Tierra. Entonces, todos esos fans de Cristiano, pues probablemente voltean a ver el pádel. Pero ahí me surge una pregunta más, porque no es nada más ponerle a un niño, a un joven o a una niña un contenido de pádel y entonces se vuelve fan. Ok, listo. Y ahora, ¿cómo hacemos que llegue a jugar al nivel de los españoles y los argentinos para que las finales no sean las mismas siempre? O sea, ¿qué tenemos que hacer países como México, por ejemplo, para desarrollar ese talento que llega a Premier? Para mí es fomentar buenas academias. Yo creo que el punto de inflexión y lo más complejo es desarrollar buenas escuelas, que desde inicio a final genéticamente no hay nada de distinto. Por lo que te diría, pues hay otros deportes que sí que necesitan unas condiciones físicas muy especiales, pero el pádel es un deporte que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede jugar bien. La única diferencia son los años que tienes en la espalda practicando ese deporte. Entonces, si las nuevas generaciones empiezan desde los 3, 4 años, 5 años a jugar a pádel y se dedican y quieren dedicarle horas y se esfuerzan, va a pasar. Lo único que necesitas son las herramientas. Y para esas herramientas son entrenadores. Son grandes entrenadores que den esas oportunidades. Y para mí, lo que está faltando en muchos países es eso. Son buenos entrenadores y es uno de los reclamos más grandes que hay ahora mismo es talento que se mueva por todo el mundo y aporte valor. No solo como negocio, obviamente al final es un negocio, sino que realmente de eso. Porque al final lo que está pasando un poco es que sí, muchas academias se están moviendo por todo el mundo, ofreciendo clinics, ofreciendo experiencias. Está muy bien, pero son experiencias. Y lo único que buscan es monetizar ese nombre, ese awareness que tienen, lo quieren monetizar. Y lo que estoy hablando es de realmente plantarse ahí y decir, oye, vamos a coger a los 1000 mejores niños del país y vamos a dárselo todo lo posible para que crezcan y sean profesionales. O sea, desmarcarse un poquito de lo social e invertir un poco más en lo Correcto. profesional. Y los niños van a querer jugar si los padres juegan. Entonces, No. al final todo tiene un sentido, ¿no? Y si el pádel se empieza a desarrollar en un país, los niños van a jugar, quieren jugar lo que sus padres aman. Si sus padres ven fútbol, sus hijos van a querer jugar a fútbol. Claro. Si los padres juegan y les gusta el pádel, los niños van a querer jugar lo mismo que los padres. Claro. Oye, y hablando de desmarcarnos de lo social y enfocarnos en lo profesional, fundaste hace tiempo el Paddle World Tour. Cuéntame por qué. ¿Qué te llevó a fundarlo? El Paddle World Summit Perdón, se llama. me quedé con la conversación Paddle World Summit. Sí, aún nos pasa. A mí también a veces me viene a la cabeza. El Paddle World Summit es un evento que nace un poco de todo lo que hemos hablado. Yo creo que es una unión de todo esto, ¿no? Es una necesidad que tiene este deporte. Es el deporte, como dices, que más rápido crece del mundo, pero a veces crecer tan rápido es un peligro. Y es que crece de forma muy desorganizada. Lo estamos viendo en la parte profesional, que falta mucho orden y falta que crezca y que se pongan de acuerdo todas las partes involucradas. A nivel de negocio, crece muy rápido, pero las marcas a veces pasan de ser pequeñas empresas en 2 años, cuadriplican, quintuplican sus facturaciones y no tienen esa estructura para hacerlo de la forma correcta. Entonces, necesitan uno de apoyo para seguir dándose a conocer y lo mismo pasa de afuera hacia adentro. Es decir, países donde se quiere desarrollar el pádel, donde hay gente que está muy interesada en el desarrollo del pádel, le faltan herramientas, le falta saber cómo hacerlo, entender casos de éxito, tener contactos. Entonces, el Summit va un poco en eso. Es la solución a todas esas problemáticas internacionales que hay, que es decir, vamos a hacer crecer este deporte como toca. Entonces, creamos un punto de unión entre todo el ecosistema del pádel, desde la parte más de fabricantes, de pistas, de palas, de material, etcétera, junto con todos los distribuidores, junto con toda la parte de academias, entrenadores y demás, y luego, pues, la parte de inversores, empresarios, federaciones, instituciones, retailers, clubes. Todo este ecosistema tiene que ponerse de acuerdo, tiene que encontrarse en un sitio que es el Padel World Summit para, uno, aprender, hacer network y decidir hacia dónde vamos como industria. Y de eso va el evento. La idea es también llevarlo a distintos países. ¿Está en el pipeline, digamos, llevarlo a distintos mercados?
Sí, a ver, aún no tenemos una hoja de ruta muy clara porque hicimos la primera edición el año pasado en Málaga, España. Esta edición nos hemos ido a Barcelona y nos quedamos durante unos años, nos quedaremos en Barcelona como el gran evento que creamos. Hay una parte estratégica, obviamente, que es que gran parte de la industria está en España o en Europa, entonces es un hub muy interesante para nosotros y el equipo que lo desarrollamos somos españoles, por lo que tiene todo el sentido que lo hagamos aquí. Planes de futuro hay 1000, o sea, en el to-do list de cosas o de sueños hay 1000. Obviamente expandirse internacionalmente es uno de ellos, pero de momento no miramos más allá. Queremos consolidar este evento, hacer esta edición que la tenemos la última semana de mayo de este año, repetirla el año siguiente, empezar a trabajar para consolidar, para crear marca y fidelizar a todas las marcas que siguen apostando por el evento y que confíen en nuestro trabajo. Y ahí, cuando eso esté consolidado, empezaremos a pensar hacia futuro de cómo podemos hacerlo, seguir creciendo, seguir haciendo mejor y seguir creando oportunidades, no solo para los que puedan asistir, sino para cualquier país y cualquier profesional o cualquier que quiera ser un profesional de este sector en el mundo. Con base en esta primera edición que hicieron y ahora esta segunda, en el armado de esta segunda, si tú tuvieras que adivinar para los siguientes 5 años o 10 años quizás, ¿cómo se va a ver la industria del pádel a nivel mundial? ¿Cómo la describirías? ¿Qué es lo principal que va a cambiar? Uf. Yo creo que está divertido, o sea, porque por un lado el pádel acaba de empezar. Y es lo que siempre me gusta decir, o sea, como industria y como negocio acaba de empezar. Entonces, quien quiera dedicarse a este deporte es ahora. Hace 5 años quizá era un poco pronto, estaba bien, pero no había tantas oportunidades. Y en 5 años ya están todas cogidas. Entonces, ahora hay una oportunidad muy grande porque va a explotar mundialmente, pero por otro lado, a nivel de industria, yo creo que forzadamente va a haber un ajuste. Ahora mismo hay infinidad de fabricantes de pistas, infinidad de marcas de pádel. Y al final, fíjate en el tenis, ¿cuántas marcas de tenis conocemos? Claro. Entonces, me aventuro a pensar que va a haber un ajuste, que al final las grandes marcas sí que no va a ser como el tenis, va a haber muchas más marcas inevitablemente, pero sí que es cierto que va a tener que ajustarse. Y a nivel de industria se va a ajustar, va a seguir creciendo mucho, pero a nivel de marcas en top of mind no van a ser tantas, pero sí que vienen años muy divertidos, mucho. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí me llama mucho la atención. A ver, ahorita ya lo decíamos, ¿no? Todo mundo se mete a hacer clubes de pádel y les funciona y por eso se meten más personas después. Pero estamos viviendo una era, hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, en la que se nos está transformando todo, ¿no? Desde hábitos hasta la educación misma, etcétera, etcétera. A mí me cuesta trabajo pensar que dentro de 5 o 10 años, el pádel o para este caso cualquier deporte va a obedecer un mismo modelo de negocio o las oportunidades que vemos hoy van a ser las mismas. Probablemente en 5 o 10 años, hablando de tecnología o de innovación, las oportunidades de inversión hoy no existen, ¿no? O sea, son cosas que hoy no existen y en 5 años van a estar otra vez crowded. Entonces, en temas de innovación tecnológica, ¿qué piensas? ¿Tú crees que también ahí hay oportunidad para poner atención desde ahorita en algo que haga sentido? Sí, va a cambiar muchísimo. De hecho, en el Paddleball Summit tenemos un área solo dedicada a startups. Filtramos cada año 20 startups. Las 20 startups más interesantes las invitamos a venir para que nos den a conocer lo que viene, no lo que hay, sino lo que viene. Hay cosas muy interesantes relacionadas con la inteligencia artificial a nivel de cámaras, softwares, de automatización de clubes. Yo creo que vienen cambios muy interesantes y sí, sin duda va a cambiar el escenario. El pádel tiene algo que creo que me gusta pensar que es algo positivo y es que tiene algo que la inteligencia artificial nunca va a conseguir eh, transformar y es esa necesidad que tenemos los seres humanos de socializar, de vivir en tribu. Porque al final hemos nacido así y yo creo que es a nuestro ADN y necesitamos vivir en comunidad. Entonces el pádel da esa oportunidad y por mucho que haya inteligencia artificial y que nos ayude a hacer la vida más fácil, yo creo que el pádel va a seguir siendo pádel. Vamos a seguir encontrándonos en una ubicación física, a seguir practicando deporte, a seguir disfrutando ese deporte, sí, con mucha más tecnología alrededor nuestro, tanto
en nuestro apparel, en nuestra pala, dentro de la pista, sí, va a cambiar todo ese ecosistema. Pero, pero la esencia del pádel, que es pasarlo bien con conocidos o desconocidos, va a seguir manteniéndose. Entonces sí, va a evolucionar, pero creo que será una evolución, no será un cambio. Buenísimo, pues es como ya lo decías, es el momento ahorita y no ya que todo se haya definido un poquito. Alex, para ir cerrando, me gustaría, bueno, de entrada preguntarte si hay algo que me esté faltando y no te he preguntado porque consideras que es crucial para que nuestra audiencia sepa al respecto de este tema. Uf, es que, ¿sabes qué problema tengo? Que es que me gusta tanto hablar de esto que si me das cancha no acabaríamos nunca. Pero no, yo creo que lo bonito es eso, es que tú y yo hayamos visto estos puntos y que bueno, que toda la comunidad que te sigue, que tenga dudas sobre el pádel, que quiera saber más, obviamente, pues será fácil conectar conmigo por cualquier red. Entonces, yo creo que debe ser un poco más la audiencia que tenga sus dudas y que yo pueda transformarlas y ojalá que podamos vernos en un tiempo, en unos meses, en un año y ver cómo ha evolucionado, ¿no? Creo que es bonito, ¿no? Que en un deporte que cambia tan rápido podamos periódicamente ir encontrándonos y recuperar lo que hablamos en su momento y cuán poco nos hemos equivocado en nuestras proyecciones. Va a estar interesante, ya nos tendremos que escuchar un episodio en estos 5 o 10 años a ver qué tal estuvo. ¿Dónde te puede encontrar la gente ahorita que mencionas las redes? Pues mira, yo no soy muy activo en redes, pero la red que sí que intento estar un poco más activo, que es LinkedIn. Entonces, si solo que busquen Alex Ponsete en LinkedIn me pueden encontrar. Alex Bolsami también está en Instagram y en el LinkedIn. O sea, cualquier duda que tengan sobre el evento, sobre mí, yo creo que es el canal más sencillo que tienen para encontrarnos. Excelente, Alex. Oye, me gustaría que nos dijeras qué libro, serie, documental, película, contenido en general le recomiendas a la audiencia de Players. Pues mira, justo acabo de terminar un libro que de hecho lo que he hecho es, lo leí en ebook y me fui subrayando lo que para mí me inspirara y estoy haciendo una segunda lectura solo de los highlights que he seleccionado, que es un libro que se llama Invicto, que el autor, mira, justo antes lo he buscado, que es Marcos Vázquez. Es un libro que me ha inspirado mucho, que me ha ayudado mucho, que no dice nada que no sepa, pero me ayuda a ver la vida de una forma distinta. Habla sobre el estoicismo y tenemos mucho que aprender porque son gente que vivía una realidad muy distinta a la nuestra hace muchísimos años, pero que en la mayoría de cosas que dicen siguen pasando. Entonces, como humanos no hemos cambiado tanto. Sí, vamos todos con smartphones y hacemos videollamadas, pero seguimos viviendo igual que vivíamos antes y me ha ayudado mucho. Me está ayudando a ver a ver la vida de una forma distinta, con mucha más tranquilidad, con muchas menos pretensiones, con mucha más calma. O sea que yo lo recomiendo 100% a cualquiera que quiera leerlo. Invicto, suena bastante bien. Me lo voy a poner ahorita en el carrito de Amazon. Alex, te agradezco muchísimo tu tiempo. Como dije desde el principio, fue una conversación muy rica para todos aquellos que queremos subirnos al tren del pádel de alguna manera. Mucho éxito en Paddle World Summit. Ahora sí lo Ahora sí. dije bien. Gracias, Aldo. Y esperando que también pronto se construyan más puentes entre Latinoamérica y España o Europa en general, siendo España el líder en este deporte, y que en 5 o 10 años que nos veamos sea Por completamente supuesto. Que diferente la sepas historia. que está en el plan hacerlo, o sea que espero que no pase mucho tiempo, estoy trabajando en ello, pero sí, eso sin duda va a pasar y porque es inevitable. Al final compartimos demasiado como para estar a tanta distancia. Buenísimo, Alex. Pues te agradezco de nuevo. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias, Aldo.